Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo anda esta comunidad? ¿Cómo andan todos los que se van sumando a este vivo que estaba siendo muy esperado? Me estoy sacando las zapatillas. Bueno, hoy vamos a hablar con una persona hermosa que ya conocemos, algunos ya conocemos porque nuestras comunidades han crecido mucho. Vamos a hablar con Alicia Cobos-Fur. Alicia Cobos-Fur es de nuestro sur, es nutricionista. Si ustedes van a su Instagram, que de paso les cuento es maravilloso, vayan y vean su info de a poquito, paso a paso. Ahora la vamos a invitar a Alice. Ella se presenta como especialista en microbiología, en nutrición infantil, pero además tiene una lista interminable. Además, ella pone otras magias que me encanta y estilos de vida. Entonces, vamos a invitarla hoy a Alice. Ahí voy. Vamos a invitar a Alice, espérenme. Ay, viste que uno se va olvidando de estas cosas. Tendríamos que hacer todos los días un vivo, así no nos olvidamos de nada. Ahí vamos, acá está Alice. A ver. Hoy le pedí a Alice, acá está. Hola, Hola, bien, ¿cómo todo bien. estás? Bueno, te presenté. Obviamente que no se te puede presentar, no es fácil presentarte. Porque, bueno, Alicia es, como digo yo, es una capa, es una genia, quienes tenemos o elegimos poder transitar con ella algunas formaciones, aprendizaje, aprendemos mucho con y de ella, y, y es indescriptible, así que hay que vivenciarlo. Después vamos a contar cómo pueden estar más cerquita tuyo con todo tu saber, ¿sabes? Pero bueno, hoy vamos a hablar de adaptógenos. Yo le pedí a Alice que hagamos un vivo de adaptógenos, ya hicimos el año pasado, pero hay mucha gente que cuando vos mencionás palabra adaptógenos te dicen ¿qué? Y muchas otras y cada vez más se están interesando por adaptógenos en general. Eh, Así que bueno, la invitación era esta, gracias por acceder como siempre, eh, tu tiempo, agradecida siempre, y se están sumando muchos, así que está buenísimo. Y vos sabés que mientras doy un poquito de tiempo, el otro día buscando info, había un título que me gustó que decía adaptógenos, dos puntos, la nueva antigua maravilla. Y me gustó muchísimo. Esto de la necesidad de recurrir atrás, ¿no? A lo que se usaba antes, a lo que por algo olvidamos. Así que me encantó ese título Y está bueno para hablar de como para adaptógenos. empezar, ¿no? Y Justamente no es nada nuevo, ni tiene por qué ser también algo difícil de conseguir. De hecho, algunos son bastante fáciles, así que está bueno como para iniciar por ese lado. De hecho, sí, y si sí, te sí, parece, dime. perdón, si te parece, a mí me gustaría que vos cuentes, porque hay mucha gente que no sabe, a qué Sí, llamamos sí, sí. adaptógenos. Bueno, iba por ahí también con esto de que sea algo antiguo, ¿no? Adaptógeno es una palabra que inventó Nikolai Lazarev, era un científico de la ex Unión Soviética. Paréntesis, van a ver muchas cosas interesantes que tiene la Unión Soviética, porque eran los que más avanzados en la ciencia estaban. Entonces, de ahí es uno de estos descubrimientos, pero hay montones. Así que este nombre fue porque lo que se descubrió es que en algunos soldados que habían vivenciado situaciones muy traumáticas, ciertas plantas, ciertos hongos, compuestos, lo que hacían era modificar la respuesta al estrés de esas personas y no solo las hacían más adaptativas
a las situaciones que vivieron, sino las que estaba transitando su cuerpo actualmente. Entonces eso es un adaptógeno y eso es lo que hace. Justamente adaptógeno viene de adaptación, de adaptar la respuesta al estrés, que básicamente estamos modificando la reacción del sistema nervioso. O sea que si yo me tomaba de una forma ciertas cosas, que digo que es un rasgo de mi personalidad, eso pasa mucho, consumo adaptógenos por un periodo consecutivo y vamos a ver que eso se puede modificar. Si yo era me olvidaba de las cosas, me enojaba, bueno, eso se modifica, por ejemplo. Entonces es bastante simple como para entenderlo. Bien. Si te parece, a mí me gustaría empezar por generalidades para ir después especificando y después entrar a etapas concretas de la vida que van pasando, no muchas, y recordemos que esto siempre trata de generalidades, lo que me sirve a mí no le va a servir a todos, porque cada uno es único, la idea de esto es, como siempre digo, abrir ventanitas y, y que después despierte el interés de estudiar, de indagar y de empezar a autoconocerse, ¿no? Y empezar a, como vos decís, a ver con qué conecta cada cosa, ¿no? Entonces, eh, uno puede recurrir a adaptógenos por patologías concretas o también a veces decimos para optimizar el estado general de salud. Entonces, si viene una persona y nos pregunta, a ver, ¿con qué adaptógeno puedo empezar? ¿Qué es lo que se Bueno, recomienda en general? destacando también que para que algo sea un adaptógeno, tiene que ser inocuo, entonces ahí ya podemos sacarnos, o sea que también es apto para cualquier etapa de la vida, nos sacamos un montón de incógnitas de que si este adaptógeno que vamos a mencionar sirve para empezar en forma general, bueno, sí, no importa si es infancia, gestación, lactancia, tiene que cumplir con eso. De por sí hay algunos que están clasificados en algunas áreas que pueden llegar a ser utilizados para el sistema nervioso específicamente, áreas cognitivas, por ejemplo, y otros que tienen más que ver con el deporte y la energía, así que eso sería como para tener en cuenta a la hora de elegir. Después, unos que nunca fallan, hablando de hongos específicamente, es el melena de león, por ejemplo, el reishi, que está bueno decir como para el botequín. Cualquier cosa que pase, cualquier cosa que necesito, reishi sería como en el top, reishi, después melena. Son muy buenos y fáciles, como decía recién, de conseguir y de cultivar también, si tienen ganas de cultivar hongos. Así que esos son de los principales. Sí, como de botiquín, como el Sí. botiquín en casa. Y bueno, y después tenemos unas plantas que Bueno, actúan como adaptógenos, pensando en esto, ¿no? Si se adaptó, ¿cómo fue este descubrimiento que tuvieron en esas épocas? Si se adaptó al terreno donde crecía, que era un terreno inhóspito, súper adverso, quiere decir que va a ser lo mismo con mi cuerpo. Esa es básicamente la observación que hubo de forma científica de, che, esto se la rebanca. ¿Y qué cosas vemos que se la rebancan cuando vamos caminando y te crece una planta en una medianera que vos decís, esto es imposible? No tiene tierra, no tiene agua, no tiene nada, y crece bien. El diente de león, la melisa, todo yuyo que veamos como maleza, generalmente es un adaptógeno. Digo generalmente porque, como dije, hay que cumplir ciertos requisitos para que lo sea. Pero bueno, tenemos esos que también la ortiga es fantástica, se pueden utilizar en toda etapa de nuestras vidas. bien. Seguida a esa pregunta, la pregunta muy frecuente es, ¿se pueden tomar en forma ininterrumpida o requieren de un descanso Y ahí está para un poco nuestro observar organismo? el cuerpo, porque si no estamos como muy en la rígida de lo convencional, ¿no? Me dijeron por un mes, cada 6 horas, cada 8 horas. Bueno, sí, pero pasó un mes. Si vos sentís cambios y, no me fijé. Como que vamos ahí en un acelere tremendo en la vida, entonces estaría bueno la observación. Generalmente se dice que el mínimo es de un mes, con constancia, como decía al principio. Después pueden descansar, si ya cumplieron esos objetivos que querían. Siempre tienen que tener un objetivo porque si no es medio raro. Y después pueden hacer otro periodo y hasta completar así 3 meses. Entonces hacen un mes, descanso, otro mes, descanso, otro mes. Y pueden ir variando, se pueden
entre sí. Bien, bien. Vos hablaste que, bueno, dijiste que se pueden usar para cualquier etapa de la vida. Entonces, otra de las preguntas muy frecuentes también es si se puede usar en niños, desde qué edad, bueno, eso Y en la verdad es que principio siempre para se niños. recomiendan a partir de los 2 años más o menos, sin estar en una instancia patológica. Porque también, ¿qué pasa? Si hay algo ahí que está sucediendo, estaría bueno ver cómo es la salud y los hábitos de la madre y del padre de ese niño. Entonces, a partir de los 2 está bien. Si lo están viendo como algo patológico previo a esa edad, podrían observar y modificar hábitos que no tienen que ver con los adaptógenos. Porque eso también, ¿no? No esperemos que esto sea nuevamente lo mismo, ¿no? Lo lineal de, además de que lo tomo cada tantas horas, es como, listo, me va a sacar el dolor de cabeza, magia, y corta todo, porque no es así. Tenemos que ayudar a que se modifique esa respuesta al estrés, generando justamente que hace el sistema nervioso, crea nuevas sinapsis, esa conversación entre neuronas, crea nuevos sistemas. Entonces, si yo me quedo ahí y me tiro, y no hago nada para que eso pase, y se va a complicar un poquito. Así que está bueno modificar los hábitos y así modificamos la respuesta al estrés con estos aliados. En un vivo anterior del año pasado habíamos hecho una clasificación que vos algo mencionaste recién y que a mí me sirve mucho para mí y para poder acompañar en algunas cosas, algunas consultas. Eh, Algunos adaptógenos trabajan sobre el estrés, otros sobre órganos y otros sobre la inteligencia biológica, genética, inmunológica. Te digo esto porque nos están preguntando para qué se usa el reishi y el melela de león. Entonces, por ahí los podemos Sí, me voy empezar a a ubicar y que poner sea acá. más Ahí está. fácil. Se prendió. Tranquilo. Se prendió solo. Ahí está. Sí, algunos son organocéuticos. Esto, ¿no? Era lo que decías vos. Sí. Algunos Sí, son organocéuticos, serían tres. Infocéuticos y nutracéuticos. Organocéutico viene de órganos, entonces va a ayudar a que nuestros tejidos puedan reestructurarse, repararse, limpiarse. Eso sería como, por ejemplo, en el hígado, órganos que a veces se sobrecargan mucho, sobre todo los órganos que limpian el cuerpo, es muy beneficioso. Recién preguntaban para qué sirve el melena, para qué sirve el reishi. Melena restaura un poco más todo lo que es sistema nervioso, y el reishi estaría más en esta clasificación, en organocéuticos, por ejemplo. Después dijimos que tenemos infocéuticos, que esto es una parte más intelectual del sistema nervioso, así que podría acá también entrar el turkey tail, pero van a ver que algunos, que sería el cola de pavo, algunos están en ambas clasificaciones, porque el turkey también se usa mucho en cáncer, entonces lo podemos meter en organocéutico. Y después dijimos que tenemos los nutracéuticos, que tienen que ver con la nutrición a nivel celular, también todo lo que le vaya a dar energía a la célula, a la mitocondria, y de ahí que cuando lo consumen, por eso hablaba un poco del deporte, si lo consumen antes de ir a entrenar, van a ver que les va a dar un poco más de fuerza, un poco más de energía. Pero después tenemos el ashwagandha, que es otro ejemplo, que cumpliría lo mismo, pero como dijimos que esto se adapta a la necesidad del cuerpo también, o sea que no todos los cuerpos van a tener la misma reacción, lo podemos consumir antes de ir a entrenar y va a tener el efecto parecido al que mencionaba recién, pero si lo tomo antes de irme a dormir, me va a ayudar a dormir. O sea que te da energía y te ayuda a dormir, sí, por más que sean esos contrastes. La rodiola también podemos decir que está en bien. ese, que nos va a dar un poco más de energía. Moví todo. Me estoy acomodando y moví todo. Bien. Bueno, acá se adelanta una consulta que yo te la iba a hacer más al final, pero ya que aparece ahora, si querés lo conversamos. Eh, ¿Cuál es la dosis diaria para un adulto? Eh, bueno, y habla de suplementos o aceites. No mezclaría las cosas, ¿no? Estamos hablando de adaptógenos. Ya te invito para otro vivo de suplementos que me apasiona.
No, pero bueno, hablando de dosis de suplementos para optimizar nuestro estado general de salud, ¿cuál es una dosis general, básica, que uno puede decir, sí, esto lo puede Y lo tomar ideal todo es el que sea mundo? la mitad del peso en gotas, si van a ser extractos. Si es en comprimidos, en cápsulas, ahí ya es un poquito más complicado porque depende de lo que estén comprando, si es productor local, si es un comprimido. Lo ideal es que no se vayan tan a lo procesado en estos casos, porque estamos hablando de seres muy antiguos, que son las plantas y los hongos. Entonces, si lo estoy procesando demasiado, ya saben que lo procesado no está tan bueno y pierde su calidad. Si pueden ser cápsulas que sean lugares con poca huella de traslado, donde están viviendo, genial, si no, bueno, lo hacen ustedes. Y si no, los extractos es una buena forma de conservar siempre. Así que esa es como la más fácil, digamos. Y ahí sería la mitad del peso en gotas como para arrancar. Después, si son personas adultas, se recomiendan 60 gotas por día, que serían como 2 dosis, digamos, de la mitad del peso aproximadamente. Ujú. Bien. Hablando de combinación de adaptógenos, acá hay una persona que dice que empezó con Reishi, Melena de León, y quería saber si podía incorporar Cordyceps además. ¿Es conveniente Y como decía recién, esta siempre depende fusión? del objetivo. Yo creo que la mayoría de los objetivos se pueden cumplir solo con uno o con dos adaptógenos que estemos sumando y que estén bien combinados. Por eso decía, van a ver que hay muchos, traten de ver realmente, aprendiendo en esta observación del cuerpo, qué puede ser de lo que más esté necesitando, porque puede pasar que leemos, no, esto pasa siempre. Tengo todo lo que leí. Bueno, pero ¿qué es lo que más necesitas en este momento? Porque si no el cuerpo, entre que tiene que limpiar, tiene que reparar, que tiene que construir, es mucha información y algo capaz no lo va a hacer al 100% bien. Y porque también lo tengo que tomar en distintos momentos del día. Si yo quiero reparar, lo voy a hacer cuando me voy a dormir, no cuando me voy a entrenar. Esto lo sabemos, ¿no? El cuerpo cuando está entrenando no se construye cuando descansa. En ese momento estoy generando un impacto, es una cosa distinta. Así que eso estaría bueno como para ver. Yo la verdad que no recomiendo que hagan tanta mezcla, o sea que 3 ya sería demasiado. Sobre todo Cordyceps, que tiene como otro efecto, ¿no? Por ahí les va a doler la cabeza, está medio raro. Bien, buenísimo. Bueno, eh, casos sobre, por ejemplo, alopecia. ¿Cómo abordarlo con adaptógenos? No sé si con esto podemos incluir otras cuestiones, caída del cabello, canas, canas y marqué las mías. ¿Qué te dije Justo. así ya. Te escuchamos, Bueno, esto Alice. igual saben, como dije recién, que lo tienen que abordar con otro tipo de cambio de hábitos, ¿no? Sobre todo una alopecia que está muy vinculado a deficiencias de hormonas, o sea, otra cosa. Pero si es adaptógenos, como dijimos, tenemos los básicos que son melena de león y reishi. Reishi por sobre todo. ¿Qué pasa con el reishi? Ahora lo estamos conociendo porque la ciencia que es moderna le está dando un poco más de atención y está haciendo ciertas investigaciones. La realidad es que hay medicinas mucho más antiguas, como la medicina tradicional china, que emplea hace miles de años el reishi. Todos le dicen de una forma distinta. Ganoderma, que es un nombre científico, después está reishi, Insin, que no sé muy bien cómo se pronuncia, que así le dicen en China, reishi es japonés. Van a ver, ¿no? Que hay distintas formas de uso muy antiguas. Entonces, como decíamos al principio, traemos ese conocimiento antiguo, lo traemos a esta modernidad y van a ver que ese específicamente es el hongo de la longevidad o de la inmortalidad. Entonces es una cosa que te sirve para 800.000 necesidades de tu cuerpo, incluso como que pueden ir inventando, ¿no? También la vez pasada estaba un poco congestionada, apenas se estaba gestando, y digo, bueno, vamos a destrabar un poco esto, hace 1000 años que no me pasaba, agarré un spray, le puse Rishi, un poco de agua de mar, me mandé 2 cositos por la nariz y listo, pero fue todo lo que hice y ya está. Entonces eso, ¿no? Hay muchas formas de emplearlo, sirve para todo realmente. Esos son los básicos, Melena y Rishi. Genial.
Bueno, me gustaría entrar, ya que acá nos están preguntando por tiroides, a ese tema también, que también es muy Sí, frecuente. bueno, Cómo recurrir a los en patógenos tiroides en estos también casos. podemos ir un poco a lo mismo. Y después podrían sumar dentro de las plantas la rodiola, que es muy buena, como para que ayude a bajar cargas de metales y otras cosas que puede llegar a tener el cuerpo. Bien, bien. Y entrando a cuestión hormonal, en casos de Bueno, cortisol elevado, ahí ya pasa lo mismo que la ¿cómo tiroides. O sea, ayudamos? me es muy difícil decir que usen un adaptógeno cuando en realidad el tema está en otro lado y que obvio que los adaptógenos van a ayudar que tengan constancia en los procesos. Esa es otra cosa importante. A veces empezamos, ¿no? Con un montón de cambios, pero cómo cuesta sostenerlo. Es como la prueba de fuego a veces, ¿no? Ahora la gente en las fiestas, por ejemplo, va a empezar a sentir un poco todo lo que sucedió en esos días. Entonces, lo importante son los hábitos, es lo más importante. Los adaptógenos, cuando los incorporen, los van a ayudar a sostener esos hábitos, que eso es fundamental. Por eso se usa mucho en ansiedad, depresión, porque te dan ganas de hacer cosas y de sostenerlas, que es muy importante. Así que cortisol y tema tiroides, que los dos son hormonales, los dos son del sistema endocrino, traten de ver un poco sus ritmos diarios. Tiene que ver con el tiempo esto. El sistema endocrino está relacionado al biorritmo. Así que ahí chequen un poco ese área y pueden sumar los mismos que dijimos recién. También en ese caso, como decía al principio, está la ortiga, está el diente de león, que van a ayudar también un poco más específicamente a descomprimir el hígado, que está ligado a eso. ¿El ¿Cómo? cáliz? Y el cardo mariano sí Ricardo también. Mariano. Bien. Y acá nos preguntan por el arándano negro. No es un adaptógeno, pero está bueno, es beneficioso también. Mm, Tiene muchos nutrientes. bien, bien. Bien, bueno, acá hay un comentario. Tamara dice, ya te lo ha comentado, usa melena de león para su nene con autismo y es una maravilla. ¿Crees que hablemos de eso, melena de león y Sí, autismo? bueno, ¿Qué esto pasa? que decíamos, ¿no? Lo principal es el sistema nervioso con el melena de león. Entonces, como cada vez se pueden notar más estos avances de que además de restaurar, que se repare todo el sistema nervioso, ayuda a que se creen nuevos tejidos con mucha más facilidad de lo que podría hacer otro compuesto. Entonces, en estas áreas, en estos espectros, distintos tipos también, en Asperger se usa mucho, van a ver que quizás si se dificultaba el habla, empieza a haber más. Y como lo que hacen es equilibrar a otros microorganismos de nuestro cuerpo, no solo hongos, van a ver que empiezan a bajar las ganas de comer ciertos alimentos, esa selectividad de alimentos que hay en el espectro autista, y así podríamos seguir nombrando un montón de beneficios que tienen que ver con básicamente lo que hacen estos hongos en su entorno, ¿no? En su medio natural. Eso está bueno si les gusta ver documentales, está este documental fantástico, Fantastic Fungi, que ahí ven un poco la biodiversidad que compone el mundo de los hongos. Es muy complejo, o sea, van a ver que nutren la tierra, te purifican el aire, hacen maravillas. Esas maravillas también las hacen en nuestro cuerpo. Así que el melena es espectacular, sí. Bien. Bueno, para el hígado ya lo dijo Alice. Cardo Melena, el diente de león, ya lo va a mencionar. Em, es una buena combinación rodiola en la mañana y Sí, y ashwagandha es muy antes buena de esa descansar. combinación. Lo mismo rodiola antes de entrenar y ashwagandha antes de ir a dormir. Bien. A mí me llegó una consulta bien específica, pero bueno, obviamente que vas a dar una generalidad, no conoces a la persona. En caso de cáncer de útero y vagina, ¿se puede combinar algún adaptógeno, si es que se puede, con altas dosis de Sí, de THC? poder se puede, pero la verdad que actúan muy bien solitos los hongos. Si están pensando, esto debe ser porque es alguien que quizás esté haciendo tratamiento con quimioterapia, entonces hay dolor. Y para no recurrir al tramadol o la morfina, se indica THC. Si es por eso, ¿no? Si es por eso, bueno, traten de alejar un poco las ingestas, pero de todas formas va a actuar
ambos. Si no es por eso, estaría bueno que solo usen cola de pavo y reishi. Lo mismo, el accionar es muy rápido y hay muchas personas que resolvieron sin recurrir a otros compuestos. Tengo un par de posteos en el feed si quieren ver sobre eso. Y en ese caso, las dosis, obviamente, en estas patologías van a ser Sí, se más altas, ¿no? hacen más ingestas en el día. Bien, bien, bien. Gracias. Acá nos preguntan en casos Y de vitiligo, vitiligo. bueno, lo mismo con este cambio de hábitos, la alimentación es muy importante. Y después lo que pueden hacer es ayudar a la absorción de algunos hongos. En ese caso pueden usar Cordyceps, que está bueno, y pueden sumar algún suplemento como para absorber mejor la vitamina D. Es muy importante, ese cuerpo no suele absorber bien vitamina D. Así que ahí pueden mezclar. Bien, acá hay varias preguntas que las vamos a hacer todas juntas. Están preguntando mucho y a mí también me llega bastante esa consulta. En casos de depresión, ansiedad, baja energía, muy baja energía al levantarse, insomnio, ¿podemos, creo Sí, que, englobar un poquito? em, podemos emplear lo mismo. Y en esos casos, porque generalmente cuando hay algo de eso, la microbiota del cuerpo no está bien, los microorganismos no están bien. Entonces, para que no tengan tanta crisis cuando consuman los hongos, porque esta es otra que no sé si te la han dicho a vos, pero a mí me pasa bastante, no, lo tuve que dejar porque me dolía la cabeza, que me sentía una patada en el hígado, me daba mucho sueño, no podía despertarme. Bueno, todos esos son síntomas de que los hongos están trabajando para mejorar el cuerpo, están limpiándolo, están ayudando a reparar y como dijimos hace un rato, hay ciertos tejidos del cuerpo que son los que más se cargan porque son los que limpian justamente, como el hígado. Entonces, si alguien te va a mandar a dormir es el hígado, pero con estos tiempos que tienen las personas que tienen que ir a trabajar y esto y lo otro, capaz que se complica. Así que es importante que hagan ciertos cambios en la alimentación y en sus hábitos para que no pasen esas crisis tan fuertes y después, por otro lado, para que el adaptógeno funcione mejor. Es como dejarlo un poco de vía libre, porque si no, ya no hay ganas de levantarse, hay ansiedad, hay depresión. Bueno, sí, sumamos el Reishi, el Melena, como los básicos, pero lo acompañemos un poquito también con otros cambios. Bien. Alice, en caso de parásitos, necesitamos un protocolo específico de desparasitación o tomando un conjunto, porque me nombraron muchos, ortiga, melena, reishi, lo tengo anotado, cordyceps, me nombraron varios. Si con eso alcanza o hay que hacer aparte un protocolo Y de estaría bueno hacer el desparasitación. protocolo, aunque sea por primera vez, está bueno hacerlo, porque es un tiempo largo, pasan cosas emocionales también, se liberan ahí unas cuantas cositas, entonces está bueno darle ese tiempo y no creer que es algo fácil realmente. Tenemos microbiotas que se van replicando generación tras generación. Esto que decía al principio de cosas que yo creo que ya son rasgos de mi personalidad y que en realidad solo tenía que ver con que tenía una microbiota desequilibrada. Así que yo diría como un poco eso. Y después del protocolo, si tienen ganas de acompañar, como dije recién, esto va a ayudar mucho a la constancia, no abandonar los procesos, que acá decimos, ¿no? Estamos diciendo un montón de cosas hermosas, pero después a la hora de aplicar, complicado. Así que en esos casos sí está bueno acompañar con ortiga. La ortiga limpia la sangre, además de descomprimir estos tejidos que están muy cargados y tiene mucha fuente. Es clorofila, vemos ese color verde hermoso, clorofila pura, así que tiene muchas vitaminas, muchos minerales y bueno, me acuerdo cuando trabajaba en la clínica le decían levanta muertos, porque es verdad, tenés por ahí una hemorragia y viene súper bien la ortiga.
o anemias, viene muy bien. Así que sí, pueden sumar eso, que van a sentirlo cuando hacen desparasitación, ese bajón, ese desgano, ese cansancio, y a veces hasta también una baja en los glóbulos rojos. Y después, los honguitos que estábamos diciendo recién, Cordyceps, si consiguen Cordyceps sinensis, olviden todo lo que acabo de decir y pueden hacer un protocolo de desparasitación solo con Cordyceps sinensis, porque va a parasitar a los bichitos que estén de más en el cuerpo. Pero como generalmente se consigue Cordyceps militaris, tenemos que complementar con otras cositas. Bien, bien. Bueno, acá te preguntan colesterol. Imagino que alto, ¿no? Y bueno, en Sí, realidad, si es una... decir alto. el colesterol es fácil, yo siempre digo lo mismo. Si vos le das grasas a tu cuerpo, si vos le das colesterol justamente a tu cuerpo, el organismo no va a necesitar generarlo de más, porque ya se lo estamos dando. O sea que, en el contrario de lo que siempre nos han, bueno, siempre, un periodo de tiempo, nos han dicho de no consuman grasas para el colesterol, yo diría que si es una persona que tiene quizás mucho hidrato, mucho cereal, mucha semilla en su alimentación, que le baje un poco un periodo de tiempo y de ahí puede llegar a sumar el cardo mariano como para descomprimir ese hígado principalmente y el reishi que decíamos recién. Bien. Para ayudar a niños con amígdalas grandes y adenoides, ¿qué ayudaría? El reishi ayuda un montón y después fíjense qué pasa en esa casa. Si hay humedad, si hay hongos en las paredes, si tienen aire acondicionado, ábranlo entero, no solo la partecita de adelante, puede que hayan hongos ahí también. Observen, porque generalmente estamos inhalando esporas de hongos todo el tiempo y eso hace que los tejidos que defienden al organismo, adenoides, amígdalas principalmente, se inflamen, porque están protegiendo demasiado el cuerpo. Entonces, ahí empiezan estas cosas. Si yo doy el adaptógeno, dejo el adaptógeno y vuelven los problemas. Entonces no queremos que pase eso. Queremos que se resuelva de raíz. Así que estaría bueno que observen y chequen. Seguramente es algo de eso. Bien. Otra consulta, Alice. Yo me quité amalgamas y me siento muy mareada y sin energía. ¿Qué Y ahí adaptógeno me habíamos dicho recomendás, por favor? rodiola, ortiga también, que la clorofila ayuda a barrer. Y hay una que está ahí en veremos, si eso no es adaptógeno, para mí lo es, que es la clorela. Así que la clorela sería excelente Mm, también que la sumen. Algunos dicen que es, otros dicen que no, está como ahí en el medio. Y después de lo que serían honguitos, en ese caso el cola de pavo también es muy bueno. Alice, la manzanilla nunca, no está en Algunos nuestros dicen que sí, lo adaptógenos. mismo pasa con la Te, melisa, otros dicen que no. Para mí sí, yo la veo te- crecer y es un yuyo bien. hermoso que se usa también en todas las etapas y es muy noble, es muy amable con el cuerpo. Sí, Está, sí, sí. Así que esa también sí, es una buena opción. bien. Quisiera tener recomendaciones Ah, y para el asma, qué asma. tema. Bueno, ese pequeño inhalador que dije que es fácil de aplicar es muy bueno para asma. Y después lo mismo. Ahí vendría bien una desparasitación con estas cositas que mencionamos recién, chequear hábitos de la alimentación, la salud en general, y seguro que se corrige. El asma no es difícil de corregir. Lo digo como ex asmática. Bien, genial. El de antes de entrenar habíamos dicho Rodiola, Cordyceps, después ¿verdad? ashwagandha. Sí. Sí, la Después, ashwagandha lo que ahí son ayuda menos es claros. a tener equilibrada la testosterona. Entonces, puede que si hacen ejercicio, que liberamos muchas endorfinas y ayuda en la producción hormonal, van a ver que pueden sumar ashwagandha antes y el tejido muscular, el tono y la testosterona se equilibra. Esto en hombres. Así que ahí pueden hacer un cambio. En vez de rodiola. Bien, bien. Y acá viene una de las consultas que nunca faltan en nuestros vivos. Ah, Problemas en los ojos. Miopía, astigmatismo, está siempre. ¿Se puede revertir no sé con si con adaptógenos? adaptógenos solamente.
volvería a sumar los mismos, ¿no? De siempre, redensa con el Rishi, pero es que la realidad es que realmente sirve para todo. Y después hay ejercicios oculares, podrían bajarse el libro del doctor Bates, ahí lo escribo, como para tener otras miradas, ¿no? No, no es lo único. Es sistema nervioso. Globo ocular está conectado al sistema nervioso, al cerebro, algunas áreas. Entonces eso es capaz un buen disparador para que empiecen a investigar otras formas de abordaje, que no sea esta de tener la mirada un poco como acortada, que son los lentes o ese tipo de elementos. Ujú. Bien. Quiero hacer, acá me están preguntando mucho. ¿El vivo queda grabado? Sí, quédense tranquilos, después lo vamos a volver a escuchar, vamos a tomar nota y vamos a seguir investigando, cada uno por su interés que haya producido escuchar la Alice, así que quédense tranqui y después vamos a hablar al final, antes de cerrar, de las formaciones de Alice, para que puedan tener esa info, porque me están preguntando mucho, así que tranqui. Vamos con más consultas. ¿Qué ayuda a las mujeres menopáusicas para levantar la energía, sobre todo sexual, Alice? Sí, bueno, ahí podrían sumar ortiga como para que se limpie la sangre también, cardo para descomprimir el hígado, chequear y evaluar hábitos de vida previos, ¿no? Porque no debería pasar eso en realidad, tengamos en cuenta. Y de ahí pueden sumar melena como para que repare un poco todo eso. Tengamos en cuenta que el sistema nervioso y el sistema endocrino están conectados. Entonces, si uno está bien, el otro también está bien, trabajan en conjunto. Bien. Acá preguntan por la ortiga. ¿Cómo recomendás tomarla? ¿En infusión, en tintura madre, en cápsula? Para extraerle mejor los principios está bueno que sea un tecito, pero no una tisana, una infusión, sino una decocción. Ponen todo a hervir y lo toman. Esa es la mejor manera. Si no tienen tiempo X, tintura madre. Para mí siempre es un poco así con la mayoría de las plantas. Cápsulas no, la verdad que no, no está tan bueno. No, tiene beneficios, pero no tantos. Bien. Bueno, acá hay un piropo. ¿Cuántos años tenés? No tenés que decirlo. La verdad que si lo decís, me retiro acá, que sos muy buena, Ajá. dicen. Bueno, vamos a dejarlo en el misterio. No, puedes decirlo, ¿eh? 27, No me soy afecta. muy joven. Así que muy sabia. Seguimos. Cuando hablamos de suplementos y adaptógenos, ¿es acompañar con hábitos y Claro, limpiezas? sí, o sea, no, no ponernos en modo limpieza tipo iglesia, porque si no se hace infinito y estamos pensando que hemos cometido muchos pecados. Entonces salir un poco de ese pensamiento que es un poco el típico. Y entendiendo que, como dije recién, el cuerpo tiene todas las herramientas para limpiarse, repararse, construirse y tiene ciertos tejidos que son los que limpian, pero a veces tienen un poco interrumpido el paso, por así decir. Lo que hacemos con todo esto es un empujoncito, pero no lo hacemos dependiente del cuerpo. Así que esa es la idea, darle empujoncitos. Los adaptógenos también son empujoncitos, son aliados que nos ayudan mucho en eso, los hábitos son lo principal y la alimentación está dentro de esos hábitos. Bien. Eh, Siempre hablamos de la conexión sistema, bueno, últimamente, no siempre, ¿no? Que está resonando también la conexión o eje cerebro-sistema digestivo. Y acá nos están preguntando por la gastritis. Sí, bueno, la gastritis generalmente es un desequilibrio en los ácidos a nivel estomacal y después un exceso de bacterias principalmente. Entonces, pueden ayudar a equilibrar con los adaptógenos, sí, pero la realidad ahí es hacer cambios, como dijimos recién, en estos hábitos y sumar lo que al cuerpo le está faltando hasta que pueda producirlo por sí solo, que eso serían enzimas, algunos probióticos, pero bueno, podemos hablar otro día porque es un poco más largo de eso. Pero no es específicamente de adaptógenos por más que ayuden.
Bien. Em, Problemáticas de la piel. ¿Se pueden agrupar todas juntas para hablar de ellas? Por ejemplo, psoriasis, rosácea, dermatitis, Sí. eczemas. Bueno, ahí pensemos en el sistema linfático, en el hígado, en todos estos órganos depuradores que estábamos diciendo que están colapsadísimos. Entonces, ¿dónde van a meter todas esas toxinas que andan circulando por el organismo? Una parte la eliminarán con los medios que puedan. El sistema linfático es como una cañería de nuestro cuerpo, muchos conductos. Si eso se va trabando, va generando erupciones. Pueden ser varices, arañitas, se rompen los capilares o pueden ser también eczemas, todo esto. Y eso también hace que se dificulte la absorción de los nutrientes en los organismos. Así que es como un conjunto de deficiencias que van habiendo de zinc, de vitamina C, muchas deficiencias. Y después, por otro lado, estos tejidos que se sobrecargan. Así que ahí tenemos, sí, van a servir los adaptógenos como para descomprimir. Sin embargo, hay que ayudar por otro lado y lleva un tiempito que se acomode. Suplementar ahí también es necesario. Bien. Acá te preguntan, ¿por qué no estás de acuerdo con tomar proteína Porque en polvo no luego de estoy de entrenar? acuerdo en realidad con suplementar algo que podemos fabricar dentro de nuestro cuerpo a través, por un lado, de los alimentos, porque con eso es muy difícil que haya deficiencias. Todo nuestro organismo está hecho de proteínas, el ADN es proteína también, entonces todo es proteína en el organismo. Y después, por otro lado, si para que esas proteínas existan tenemos que tener presencia de aminoácidos, entonces te voy a decir que te suplementes con aminoácidos en todo caso, no con una proteína ya elaborada. Va por ese lado en realidad. Si quieren hacerlo, ¿Y, y algún adaptógeno sirve para claro, este esto que caso? tiene que ver con la fibra muscular, con la creación de tejido, que ahí estaba el melena, que habíamos dicho, Cordyceps también ayuda un montón, rodiola, ashwagandha, todo eso es muy bueno. Acá me hacen una pregunta y voy a aprovechar. Si la toma de adaptógenos rompe Si lo van a ayunas. tomar en tintura madre, no, porque el alcohol se evapora, si lo van a tomar en cápsula, sí, porque pasa por sistema digestivo. Bien, bien. Bueno, ¿por cuánto tiempo ya lo hablamos? A mí me gustaría entrar en algunas etapas específicas que también son de una consulta frecuente. Casos especiales, embarazo, lactancia. ¿Conviene recurrir a un adaptógeno para que acompañe Sí, esas etapas? Y si no, la otra pregunta es, ¿a sí. cuáles no recurrir? Está bueno que solo acompañen uno o dos todo el proceso. El Rishi es uno que se utiliza mucho y de hecho hay muchas historias, muchos cuentos muy bonitos que tienen los japoneses principalmente de cómo el Rishi lo toman como un ser, como una especie de deidad, acompañaba a las gestantes y en la etapa de lactancia para que transiten mejor esas etapas, que el parto sea un parto bonito, que el puerperio sea una etapa bonita. Por el contrario, generalmente son situaciones bastante intensas. Así que como que le cambia un poco esa mirada y está buenísimo. Y la verdad que se siente la diferencia, como acompaña el Rishi en este caso. Y después podemos dividir por trimestres. Primera etapa, si hay muchas molestias y ese tipo de cosas, bueno, la manzanilla de por sí, como dijimos, capaz algunos dicen que sí, otros que no, la realidad es que es muy amable y se recomienda en estos casos manzanilla, lavanda, como para aquietar un poco el cuerpo. Después tenemos la menta, que combinada con melena de león está bueno, le apaga un poco el sabor si están con molestias y ese tipo de cosas, como para la primera etapa. Después, segundo trimestre, la ortiga 100%. Ortiga puede acompañar todo el proceso, pero está un poco mejor en esta etapa. Y después, en el tercer trimestre, se puede levantar un poquito la dosis de ortiga y de reishi como para ya ir preparando el cuerpo, que el cervix también esté preparado. Está bueno. Qué hermoso. Honguitos y plantas, ¿se Sí, pueden sí, combinar? sí. Lo ideal es que no sea en el mismo momento, pero por una cuestión como de respetar,
la absorción de cada uno y lo pueden separar un poquito, pero si no hay problema en el mismo día. Bien. Bueno, acá hay un comentario que le pasaron por el cuerpo la ortiga. ¿Qué No opinás? sé para qué habrá sido, algo ortomolecular quizás. Bien, no lo sabemos eso. Bueno, acá no habíamos entrado en este tema, la artrosis, para artrosis, que nos puede acompañar si alcanza con Ideal sumar otras adaptógenos. cosas, es una inflamación, entonces si el cuerpo está inflamado necesita evacuar los excesos que tiene, es necesario el movimiento, por más mínimo que sea que esté presente, por más que duela, como para que vaya movilizándose todo eso. Está bueno sumar estos que actúan un poco más de fuerte, como el cola de pavo que estábamos diciendo recién, el Cordyceps, que termine como de eliminar, y después pueden cambiar al melena, que está bueno en ese caso. Después, sulfato o baños de sulfato, eso ayuda, ¿no? A que no haya tanta molestia. No tiene que ver con adaptógenos, pero está bueno que esté presente. Bien. Alice, acá preguntan si sugerís o si se pueden hacer limpiezas durante la lactancia, Sí, de poder etapa de se puede. lactancia. No, no hay problema. Si es necesario, realmente. Quizás es algo que lo pueden modificar con los propios hábitos si no tienen que recurrir a una limpieza. Si ya es algo patológico, quizás está bueno. ¿Cuándo iniciación complementaria sería eso? Y, No. bien, claro, antes no. ¿De metales Sí, pesados todo lo que también? es limpieza, como ponerse en modo protocolo, está bueno que sea cuando inician la alimentación complementaria. Y esto porque cambia la composición de la leche, principalmente, que es un tejido vivo. Bien. Casos de endometriosis y anemia. Bueno, recién hablamos un poco de eso. Sí. Sí, sí. Las que se van, perdón, esta no presté atención. A todos que están reiterando preguntas, vean el vivo si recién se sumaron, porque bueno, está todo ahí ya respondido. Me gustaría preguntarte en tratamientos específicos. Por ejemplo, si una persona está tomando anticoagulantes, ¿hay algún adaptógeno que no Sí, los que debe son tomar? un poquito más energéticos, como la rodiola, la ashwagandha, esos está bueno que no. Bien, y en Eh, tratamientos de quimio, en realidad puede que, como dijimos, ¿no? Si se van a poner a consumir los adaptógenos, hay que tener en cuenta que va a trabajar en ese cuerpo. Y si están haciendo un proceso que ya de por sí es fuerte y un poco invasivo para el organismo y no quieren sentirse mal, bueno, quizás solo quédense con uno suave, como el Reishi, por ejemplo, y no vayan con los demás, porque van a sentir molestias. bien, aquí hay una consulta muy específica para recuperar el olfato después de tener COVID, si hay alguna Sí, pueden plantita o usar el adaptógeno que pueda Reishi ayudar. con spray de agua de mar que estaba diciendo recién, está bueno. Ah, Además de complementar. sí. Bueno, y acá te agradecen, bien, acá te agradecen, dicen que sos un libro abierto, agradecida por tu tiempo, me voy a adherir a este mensaje, por toda tu sabiduría que además compartís con mucho amor. Así Gracias. que yo también digo lo mismo. Em, a ver si me quedó algo más. Neuronales ya hablamos. Ahí está todo lo que son infocéuticos. Bueno, acá se salen de Sí, tema. eh, ¿algún, algún suplemento de omega 3 para recomendar? No soy de muy de recomendar marcas, depende de dónde estén, por eso, porque si no se vuelve medio infinito. Claro. Pero traten de que, como digo siempre, que tenga poca huella de traslado, a diferencia capaz de otros suplementos que, uy, me lo traje de donde sea, Barbaganda de la India, por ejemplo. Bueno, en este caso no, porque como son a base de pescado, si se oxidan es un garrón. Así que
tengan en cuenta eso, que sea de industria nacional, donde estén viviendo, ideal. Sí, perfecto. De paso aprovecho, están preguntando mucho dónde se consigue la ortiga, dónde se consiguen los extractos, dónde se consigue, bueno, nos escriben por privado, no vamos a dar marcas ni nada, hay mucha información, hay muchos emprendimientos, hay Y mucho cultivo, están cultivando, venden el kit de cultivo también, bueno, hay mucha info al respecto, así que nos escriben a las cuentas y estaremos respondiendo. ¿Eh? Eh, Vamos a ir terminando, pero acá hay una para casos de constipación. Dicen que están usando lino, zen, en realidad que puede ayudar. no queremos tratar la constipación, porque ahí lo que están provocando es la evacuación, no es que se está tratando la constipación. Entonces, si sacan eso, vuelve. Lo ideal es sumar algunos probióticos en ese caso, para que se empiece a equilibrar un poco esos microorganismos que están faltando y otros que están en exceso. Y como dijimos que hay algunos de estos honguitos que ya de por sí en su ámbito real equilibran a otros, pueden sumar un poco de melena de león que va a ayudar bastante en ese caso. Bien, Alice, mencionaste un par de veces el agua de mar, entonces acá surge una duda que es también muy frecuente respecto a cómo obtener el agua de mar por la contaminación Sí, bueno, es y un demás. tema amplio y un poco polémico. Pueden comprarla si quieren, si tampoco tienen la opción de que están viviendo cerca del mar. Y después hay algo hermoso que podemos observar. ¿Qué hace el mar en la orilla? Está lleno de porquerías, la orilla, pero no el mar. Entonces hay una realidad que el mar se limpia a sí mismo. Que algunas cosas sean microscópicas y no las veamos, bueno, es otra cosa. Hay áreas que están muy limpias. Si nos vamos a quedar justo en la orilla y no nos vamos a meter unos cuantos metros adentro, vamos a encontrar de todo, microplástico, lo que se les ocurra, metales, todo. Pero siempre hay partes limpias. Por eso los que van a sacarlas generalmente son buzos, por lo menos acá hacen eso, y que se las pueden traer y es un agua de mar que es mucho más noble y dura mucho más tiempo también. Y si no, proceso de ósmosis que le hacen. Te hago dos preguntas más y no te exprimimos más, pero el exprimir es con mucho amor. Acá me preguntan por verrugas eh, y Sí, bruxismo. para las verrugas estaría bueno sumar en la alimentación más grasas también, así que ahí si no lo hacen o si pasa algo, descomprimen un poco el hígado, ya dijimos con qué cosas, le dan un poquito más de grasas a ese cuerpo como para que se equilibren. Las verrugas tienen que ver a veces con virus, con ese tipo de cosas, y después por otro lado se pueden aplicar de forma tópica Reishi, que eso va a estar interesante. Buenísimo. Bueno, y quiero terminar contigo para, terminando con las próximas formaciones en salud humana que se viene, que la súper recomiendo porque la estoy transitando, para que nos cuentes, para que les cuentes a la gente que te está escuchando, para que vayan ahí a ver la info. Y a todo lo demás, porque no es solamente salud humana. Sí, estaba pensando con cuál de todas, porque hay unas cuantas que están dando vuelta. Sí, hay unos programas que empiezan a partir de marzo, que son, o sea, programas de sesiones individuales, pero que duran 2 meses más o menos, que pueden ir a ver eso si quieren atenderse de forma individual, familiar. Y después estaría también, para esto que estuvieron preguntando de lactancia, gestación, hay una formación que es solo de esas áreas y que en salud humana se toca muy poquito, porque si no estaríamos eternamente aprendiendo, que dura 6 meses y la información está todo en el link que está en mi bio. Y después tenemos y salud humana, que es una propuesta muy amplia que va como desde las bases hasta un poco lo más complejo. Y es bastante completa. La verdad que me gusta mucho, ya la vengo haciendo hace unos años y siempre es bastante enriquecedora para mí, para quienes están por lo menos por las devoluciones. Así que esas son las propuestas que hay que se vienen. Y voy a estar dando una charla el 18 de marzo también,
en Buenos Aires, que están ya las entradas disponibles. Va a ser una experiencia muy, muy bonita con otros colegas. Está Flor Raele, también Beauty Freak, entre otros. Viene creador de la PNI de Europa, así que esa va a estar súper. Si tienen ganas de ir, también. Quiero ir. ¿Cómo hacemos para Está ir? la info en mi perfil, que ahora hicieron una publicación. Eh, Mirá sí, qué mal, la vi recién, no tuve tiempo y bueno, de y ahí hablar, sí. están organizando todos los chicos, así que si quieren preguntar, tienen todo armadito ya. Tema entrada. Bueno, pero Rosario Sí, está muy cerquita de Buenos Aires. sí, Te puedo sí, traer, sí, porque acá eso te estamos también. esperando. Ya para terminar de organizar. Bueno, me ya. ¿Algo más, Alice, que te Creo quede ahí que no. pendiente? Siempre quedan igual preguntas ahí dando vueltas. Así que Sí, no, pero más que nada tu información. Igual yo invito a todos a ir al Instagram de Alice porque es imperdible, maravilloso, de mucha info, muy valiosa, muy amorosa y generosa. Así que bueno, vayan a leer de a poco y paso a paso. Como siempre es importante dar pasos a no dar ninguno, porque no sé si estás de acuerdo, pero a veces hay mucha información y las cabezas se abruman, por lo menos a mí me pasa que me dicen es mucha información y entonces, bueno, mejor dar sí, pasito a pasito y no nada. Bueno, eso por lo menos a veces lo digo porque antes que se sí, abandone el sí, camino, sí, ni hablar. Sí, totalmente. Bueno, muchas bueno, gracias. Muchas gracias. gracias. Y gracias Sí, a todos los que acompañaron, a todas las consultas. Quedaron muchas consultas, pero no podemos seguir porque sería interminable. Gracias a todos por sumarse, a los mensajes hermosos que nos mandaron, que no los leí a todos. Así que bueno, muchas gracias por muchos más vivos con vos, bueno, que brindás tanta linda info y fácil, gracias. siempre Muchas tan clara. gracias. Bueno, Gracias. sí, Te mando sí, un sí. abrazo. Estamos Un en beso. contacto, claro que sí. Gracias y buen descanso. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Adiós.